Tiene el micrófono apagado, hermano. Buenas noches para todos. Estamos hablando del libro de Hechos y hablaba el hermano Andrés de que el principal versículo de Hechos 1 era el versículo 8, el capítulo 1, el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y pues parece que ese es el versículo que hace centro para el bosquejo de toda la carta de Hechos, ¿verdad? Ya que dice ahí que recibirán poder, y es lo que nos habló el hermano Saúl la semana pasada, cuando hablamos de Hechos 2, y del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 5 nos habla cómo fueron testigos en Jerusalén, del 6 al 7 en Judea, Hechos 8 empieza en Samaria, y lo último de la tierra. El problema es si ya llegamos hasta el último de la tierra, porque hay una promesa de Dios ahí, ¿no? Que ese evangelio será hasta el último de la tierra, seremos testigos hasta el último de la tierra. Vamos a orar para que Dios sea quien tome el control de nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinita gracias por tu amor y tu misericordia, la bondad que has tenido para con nosotros, la bendita palabra que nos has dejado para edificarnos, para instruirnos, pero también para redarguirnos, para corregirnos, Señor. Por eso, Padre, en esta noche te damos gracias por este texto que vamos a estudiar. Oramos que sea de bendición, fortaleza y un gran reto para nuestras vidas, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. La vez pasada hablamos cómo Hechos 2, o el libro de Hechos, es el actual del Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 2 vimos ese día de Pentecostés, el primer discurso de Pedro. Capítulo 2, versículo 11 decía que todas las personas que estaban allá, y nombra algunos al final, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que primero entendieron todas estas personas? Las maravillas de Dios. Y cada uno en su lengua, no eran lenguas raras ni otras lenguas, sino eran las lenguas cada uno, eran los idiomas de cada uno. Pero lo más importante es que escuchaban las maravillas de Dios. Más adelante, en los últimos versos del capítulo 42, que fue donde quedamos, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Ya hablábamos muy bien que ese es las 4 actividades que debe desarrollar la iglesia, ¿verdad? Y el versículo 43 dice, y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Para mí el libro de Hechos muestra eso, las maravillas que Dios empezó a hacer y las señas que eran hechas por los apóstoles. Y el capítulo 3 empieza con este templo de la Hermosa, donde llega un cojo y se une con Pedro y Juan. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche, esa breve historia como el Espíritu Santo inquieta a estas personas a testificar de Cristo, cómo Dios hace maravillas, y esas maravillas terminan en algo. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, los primeros versículos de este capítulo dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban del templo. Entonces lo que vemos acá es que hay un encuentro que es dado por Dios, o sea, esto no puede provenir de otro lado, no fue una casualidad, sino fue una casualidad. Dios permitió el encuentro de dos grupos de personas. Y eso es lo que vamos a mirar primero. Ese encuentro dado por Dios tiene dos personajes. Unos personajes son hombres de oración, y habla de Pedro y Juan. Ya hemos visto antes que se la pasaban orando, compartiendo oración. Y iban al templo que a orar. A eso iba. Pedro y Juan subían juntos, estaban juntos, ¿verdad? Era la hora novena y esa hora novena era la de la oración. Luego era una hora especial, pero lo especial que muestra el texto es que era la oración. ¿A qué iban al templo? A orar. Esa era la idea. Iban a orar, ¿verdad? Pero en parte de esa oración iban a cumplir un propósito que Dios les había dado. Cuando Jesús estaba con los discípulos, en Lucas 9, les da una gran misión. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Me da la impresión que ellos seguían cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Y a eso habían ido allá, a ver qué sucedía, iban a orar, pero están dispuestos a sanar enfermedades y a sacar demonios, ¿verdad?
Y en ese sentir de ellos, Dios coloca a una persona que estaba allí que tiene unas características importantes, ¿verdad? Era un hombre con una enfermedad congénita. Dice que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Ahora, esta persona fue llevada, no podía ir por sí mismo. Alguien lo llevó ahí, ¿verdad? Ahora, la impresión que me da a mí es, ¿por qué lo llevaron allá? ¿Qué había específico para que alguien lo llevara allá? Sí, era un templo, pero la verdad es que ese templo iban personas que creían en Dios, que buscaban de Dios, y seguramente por la tradición que manejan en ese tiempo, la gente era muy generosa. Yo creo que la forma por que lo llevan allí es para que, basados en la generosidad de las personas que iban a la iglesia, le dieran un poquito más de dinero, tal vez. Y este hombre tenía un trastorno desde su nacimiento. Era claro que él era cojo de nacimiento, ¿verdad? Y obviamente si era cojo le impedía caminar, ¿verdad? Y lo otro que decía, a quienes ponían cada día a la puerta del templo. Me da la impresión que era una rutina clara. Y aquí iba ya a mendigar, pedía limosna de los que estaban en el templo, ¿verdad? Entonces este hombre tenía una enfermedad congénita, no podía caminar muy bien y tenía una rutina clara. ¿Por cuántos años? No lo sabemos, ¿verdad? En este momento todavía no sabemos. Y a esta persona la llevaron allí para pedir limosna, para eso fue que la llevaron allí. Ahora, yo pienso que su necesidad era que había nacido con una enfermedad que impedía caminar bien su conducta. Y sabemos que cuando en la Biblia habla de pies, de pasos, el problema era de conducta. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuántas personas buscan hoy en día cosas en las iglesias? Algunos llegan por generosidad, otros van para que oren por ellos, otros van porque tienen algunos problemas y piden consejería. En estas épocas de pandemia, mucha gente va a buscar cosas en las iglesias, ¿verdad? Siempre se ha buscado personas que llegan allá a las iglesias, pero también hay muchas personas que tienen una rutina. ¿Cuál es la rutina? Ir a la iglesia, pero lo hacen solo por rutina. Pero habrán suplido la necesidad real de ellos. Este hombre pensaba que su necesidad era el dinero y tal vez los que lo llevaban también pensaban que su básica necesidad era el dinero. Y aquí iba ya pues a pedir dinero. Y eso lo vamos a evidenciar en la segunda parte. Versículos 3 en adelante dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Qué iba? Pues a pedir limosna, ¿verdad? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírenos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces mire que había una petición equivocada. ¿Qué era lo que él quería? Plata. Pero en medio de esa petición equivocada hay una dádiva acertada. ¿Qué pidió él? Limosna. ¿Cómo lo hizo? Rogando. Ya estaba acostumbrado. Todos los días iban allá, lo llevaban. ¿Y qué hacía? Pues rogar porque era limosna, porque su interés era la limosna, ¿verdad? Pero yo veo un acto de gran amor acá. Y yo me hago una pregunta, ¿cuántas personas se habrán visto con este hombre durante cuántos años que lo habían llevado allí? ¿Y qué hace una persona cuando le da una ofrenda o le da una limosna a otro? Pues coge, saca la mano, saca del bolsillo la monita y la echa ya sobre, no sé, la bolsita, la caja, sobre la mano. Pero ellos tuvieron un acto de amor muy importante. ¿Qué hicieron? Fijando en él los ojos. O sea, ellos no vieron la necesidad, porque no vieron camina o no camina. Ellos vieron directamente los ojos porque buscaban el ser. Y ese es un acto de amor. Y yo creo que si algo falta hoy en día, y creo que la pandemia nos ha movido a eso, porque obligatoriamente hoy nos toca mirarle los ojos a las personas, o si no le vemos solo el tapabocas. Y a veces nos hace falta fijar los ojos en él. Ese fijar los ojos en él es un acto de amor pleno, ¿verdad? Si fijaron, no es una necesidad aparente, sino en la persona. Qué importante es mirar a las personas como son, no en lo que tienen. Y creo que somos llamados a eso, a mirar a las personas, a ver en ellas sus necesidades. Algunos dicen que los ojos son la ventana del alma. Pero ¿qué más sucede? Hay una confrontación clara. No solo le miran a los ojos, sino que Pedro le dijo, míranos. La gran pregunta es, ¿por qué le habrían dicho a este hombre que los mirara? Tal vez la respuesta más prudente es pensar que así como nadie lo miraba a los ojos, pues él se acostumbró a no mirar a nadie a los ojos, sino simplemente a pedir. Y tal vez lo que hacía más es abrir los oídos a ver cómo sonaban las monedas o los billetes, porque era su gran interés, ¿verdad? Entonces dice que entonces él les estuvo
atento, esperando recibir. Mire, él estaba esperando, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Había un deseo expuesto por él. Necesito que me den algo. Y esperaban recibir de ellos algo. Sin embargo, se lleva una gran sorpresa, porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En medio de la petición equivocada de este hombre, que sí tenía una necesidad, pero la necesidad no era el dinero, hay una respuesta adecuada. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Dice, no tengo ni plata ni oro, pero que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, me da la impresión que Pedro llegó a la necesidad real de este hombre. La necesidad real de este hombre no es que necesitaba moneditas para subsistir. Él necesitaba caminar para poder hacer bien las cosas. Y lo hace de la mejor forma. Mire, hace una invocación necesaria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Luego, lo que yo veo acá es que ante una petición equivocada hay una dádiva acertada. Y la dádiva acertada es que Pedro y Juan, ¿qué es lo que tenían? Tenían a Jesús en sus corazones. Habían recibido el poder del Espíritu Santo ya. Y en ese poder del Espíritu Santo podían sanar enfermos y curar de esas enfermedades. ¿Y qué es lo que hacen con estos hombres? Eso es lo que hacían. ¿A qué era llamado Pedro y Juan? No era a dar dinero. Eran llamados a glorificar a Cristo. Y para glorificar de Cristo necesitaban testificar del poder de Jesús. Y invocan a Jesús para que sea Jesús quien sana a este hombre. Pero ¿qué sucederá? Pues miremos los versículos que siguen. Versículo 7 dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire lo lindo, este hombre iba por unas monedas, pero se encuentra con Pedro y Juan, que guiados por el Espíritu Santo, dicen, no tenemos esto, pero tenemos que en el nombre de Jesús te levantes y andes. ¿Y qué sucede? Pues lo básico. Ahora, es curioso que quien escribió este texto, ustedes saben muy bien que es Lucas, y Lucas era médico. Y como médico él puede decir la realidad. Él no tenía un pie chapín, no tenía una fractura en el tobillo, ni nada de eso, sino que necesitaba alguien que lo apoyara. Por eso dice que recibía la fuerza necesaria. Se tomando por la mano derecha, le levantó y al momento que pasó, se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea, uno puede llegar a imaginarse que el problema que este hombre tenía es que sus pies y tobillos no estaban firmes, no tenían fuerza. Y por eso, al afirmarse los pies y los tobillos, él pudo levantarse y él comprueba qué había pasado. ¿Cómo lo comprobó? Saltando. O sea, yo sé que es difícil caminar, pero la única forma de saber uno si los pies están fuertes es saltando. ¿Y qué hizo? Pues al saltar comprobó que sus pies estaban fuertes, se puso en pie y anduvo. Pero mire lo curioso, siempre había estado en la puerta del templo de la Hermosa, porque ahí era donde cumplía su función. ¿Cuál era su función? Recoger dinero, tal vez una parte para él y otra para los que lo llevaban. Pero aquí cambió algo. Un resultado inesperado sucedió. Lo poco que tenía Pedro y Juan que le dieron a él fue la sanidad en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo este hombre entonces? Entró con ellos en el templo. No sé si había entrado antes. Lo que sí sé es que este hombre comprobó que había sanado, saltó, se puso en pie, anduvo y entró con ellos al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Cualquiera podría cambiar la historia y decir, y en el templo ya adentro empezó a pedirle a los demás, porque su necesidad era pedir, pero entendió que su necesidad no era pedir, su necesidad era Dios, su necesidad era buscarle a Jesús. ¿Y qué hizo allá? Andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre estuvo andando y saltando, que es una acción del cuerpo, ya logró su emoción, porque entró contento con ellos. Ya llegó a su cuerpo la acción, andando y saltando, pero faltaba su espíritu. ¿Y en su espíritu qué hace? Alaba con júbilo a Dios. Antes de esto, solo guardaba para sí, cogía la moneda, la echaba al bolsillo y se iba. Pero aquí en este momento hace algo distinto. Yo estoy seguro que nunca antes había sucedido esto. En el momento que Pedro y Juan lean lo que tiene, que es la sanidad en el nombre de Jesús, este hombre entra saltando y alabando a Dios. O sea, este hombre fue transformado en su emoción, en su parte física y en su parte espiritual. Necesitó a alguien que le diera la mano, Pedro y Juan, y lo ayudara a levantarse. Le permitía caminar bien, asistir al templo y disfrutar del gozo que solo una nueva relación con Dios puede dar. Y entonces, ¿dónde uno se hace la pregunta? ¿Cuántas personas están llegando hoy a las capillas, a los templos, a pedir limosna, a pedir consejos, a pedir ayuda, a pedir oración? Y claro, el pueblo de Dios tiene mucho que darle,
pero estaremos dando lo que en verdad necesita, algo que transforme sus emociones, algo que transforme su cuerpo, algo que transforme su espíritu. Cuando él dice que entró saltando y alabando a Dios, quiere decir que él comprendió que lo más importante que puede suceder en la vida no es pedir limosna, sino alabar a Dios. Su mayor necesidad era que estaba separado de Dios desde el nacimiento, porque los seres humanos nacemos en el pecado, nacemos con la naturaleza, que tenemos que tener un encuentro con Jesús. Lo que sucede aquí es ese encuentro. Por eso las palabras de Pedro es, en el nombre de Jesús, la sanidad, ¿verdad? Y yo creo que esta persona cuando empieza a alabar a Dios es porque reconoce la grandeza de Dios, porque reconoce el obrar de Dios. Recuerde que la palabra alabar es eso, reconocer la forma en que Dios obra. Y entonces se dio un resultado inesperado, no solo para este hombre, sino que si miramos más adelante sucede algo. En Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, que es este hombre de sanidad, tenía más de 40 años. 40 años este hombre así. 40 años sin fuerza en sus pies, pero tampoco tenía fuerzas en su espíritu. Tenía una debilidad en la carne porque estaba separado de Dios. Pero aquí consigue lo que no esperaba. Es un resultado inesperado. Lo único que quería era 2 o 3 moneditas y seguramente con eso hubiera quedado contento. Pero Pedro y Juan van más allá. Pedro y Juan dicen, tu problema es tener un encuentro con Dios. Y eso fue lo que le dieron en el nombre de Jesús. No solo la sanidad física, no solo la sanidad emocional, sino la sanidad espiritual. ¿Y qué sucede con esto? Pues se hace una oportunidad dada para todo el pueblo también. Mire, Hechos 3:9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Mire la forma en que Dios obra. Y me da la impresión a mí que el libro de Hechos tiene que ver con esto. Dios da la oportunidad a 2 personas, Pedro y Juan, que se contacten con un necesitado. Dios obra en ese necesitado y cuando obra en ese necesitado, impacta a los demás. Pasó en Pentecostés. Dios obró sobre todas estas personas que entendieron y se impactaron. Vamos a mirarlo más adelante. Aquí hubo un cambio admirable. Todo el pueblo que hizo lo vio andar y alabar a Dios. Yo creo que este hombre, 40 años, era conocido por todos los habitantes del pueblo. Tenía que ser muy conocido. Porque tal vez todos se habían ya dado una moneda y seguramente muchas monedas, algunos, ¿verdad? Pero en un momento sucede algo que cambia la vida de este hombre, que cambia su parte emocional, su parte física y su parte espiritual. Y ese cambio fue admirado por todo el pueblo, ¿verdad? Ven que este hombre pasa de ser de mendigo a ser adorador, de ser una persona que le pide monedas a los demás, pasa a alabar a Dios, salta de gozo, alaba a Dios, ¿verdad? Y estos lo reconocieron, ¿verdad? Este hombre que siempre estaba ahí quieto, no podía caminar, su conducta, su caminar era inadecuado, empieza a alabar a Dios, ¿verdad? Y le reconocieron que era el que estaba sentado. Luego, hubo un impacto asombroso, ¿verdad? Se llenaron de asombro, pero también de espanto por lo que había sucedido. Como decía el hermano Saúl la vez pasada, cuando nos confrontamos con el poder de Dios, muchos quedan asombrados, muchos espantados, muchos maravillados, ¿verdad? En este caso, algunos se asombraban, oh, qué rico, qué bueno, miren lo que sucedió. Y otros, ay, no, ¿esto qué habrá pasado? ¿Sabes que el poder de Dios es tan variable, es tan diverso y produce tantas reacciones en los seres humanos? Y esto es lo más importante de este texto. Dios está obrando. En este caso, Dios está hablando no solo sobre este hombre, porque mire que los que están asombrados y espantados son los demás. Y estaban pensando qué había sucedido. Pero ¿qué más sucede? Hay un acto adecuado. Versículo 11 dice que él cogió a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y entró al templo, estaba alabando a Dios, y todo el pueblo que hizo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mire que acá hay una oportunidad que Dios está dando. Dios usa a este hombre que ha sido sanado, que está alabando a Dios, y hace que toda la gente se maraville de lo que está sucediendo en la vida de este hombre. Y se maravillan tanto que se fueron todos al pórtico que se llama Salomón. Asistieron al templo. Fueron al templo, ¿verdad? Hechos 2:11, ya lo hemos leído, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos y perplejos, como están estas personas de acá, diciéndose unos a otros, uy, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, estos están llenos de monstruos. Yo creo que aquí también está pasando lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre fue sanado. Yo decía, no, ese se está haciendo. Porque eso sucede muchas veces cuando nos confrontamos con el poder de Dios. Unos creen, unos aceptan, otros se burlan, otros reniegan. Pero Dios está obrando. Y Dios estaba obrando allí. Ese impacto asombroso hace que estas personas vayan al templo. Mire cómo es el actuar de Dios. Mire cómo en Hechos vemos cómo Dios está obrando en las personas para que podamos testificar del poder de Jesús. Y entonces, eso es lo que sucede. Aquí hay una valiosa oportunidad para todo el pueblo, ya no para este hombre. Ya este hombre fue sanado, ya este hombre empieza a alabar a Dios y me da la impresión que él está testificando de lo que Dios acaba de hacer en su vida. Pero vamos a mirar tres cosas importantes en el resto del texto. Del versículo 12 al versículo 16, vamos a ver cómo el pueblo podría reconocer el error, pero también podrían reconocer la verdad del 17 al 24. Y los últimos dos versos de este capítulo, 25 y 26, nos muestra que estos hombres fueron retados. Pedro, en su segundo discurso en Hechos, el primero lo vimos en Pentecostés, aquí usa este hombre que ha sido sano, que empieza a alabar a Dios, que impacta a todo el pueblo y que el pueblo llega al pórtico, entonces permite que Pedro tome una decisión que les haga reflexionar desde su perspectiva. La vez pasada hablábamos de que en Hechos 2, Pedro habla desde la perspectiva bíblica, habla de Joel, habla de Isaías, pero aquí está hablando desde otra perspectiva para hacerlos reflexionar a ellos. Y eso es lo que vamos a ver en sus versículos. Versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Estas personas podrían reconocer el error. Y la primera forma de reconocer el error es que había una oportunidad para reflexionar. Recuerden que en este momento está un hombre que ha sido sanado, que está saltando y alabando a Dios. Está un pueblo impactado ante eso. Algunos maravillados, algunos atónitos, algunos asustados. Y Pedro, ¿qué hace? Aprovecha esta oportunidad. Mire, dice, viendo esto Pedro vio la oportunidad que Dios le da. ¿Sabe? Yo pienso que no es Pedro. Yo creo que cada creyente deberíamos estar dispuestos a ver las oportunidades que Dios nos brinda. Porque creo que a veces yo mismo he dejado pasar oportunidades. ¿Cuántas veces en el bus se siente una persona llorando? ¿Cuántas veces vemos una persona angustiada, triste? ¿Cuántas personas llegan a nosotros a decir, usted podría orar por esto y podría orar por esto? ¿Cuántas veces nos dicen, usted podría aconsejarme? ¿Cuántas veces también llegan a pedirnos dinero? Y sabe, todo eso, lo único que es, son oportunidades que Dios está dando. Y Pedro no fue ajeno a esa oportunidad. Pedro vio lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que el pueblo estaba atónito, que el pueblo estaba maravillado y que era la oportunidad para testificar el poder de Jesús. Y entonces nos empieza a confrontar. Y él aprovechó la oportunidad y dice, varones israelitas. Pero como ellos estaban atónitos y maravillados, pero no estaban salvos. Necesitaban algo más ellos. Romanos 10:17 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ellos no eran salvos, estaban atónitos, estaban maravillados. Y Pedro observa esto y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo también les voy a dar. ¿Y qué era lo que tenía? El conocimiento de Jesús. Entonces los hace reflexionar y lo hace reflexionar con preguntas. Primera pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero un momentico, ustedes no saben que hace unos añitos Jesús, ¿cuántas personas sanó? Jesús no sanaba. Ustedes, muchos de los que están acá, vieron que Jesús sanaba a cojos, paralíticos, ciegos, sordos. Ustedes lo saben. ¿Por qué se maravillan de esto ahora? Si fue en el nombre de Jesús que este hombre quedó sano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces se nos olvida las cosas que vemos si no reflexionamos en él, ¿verdad? ¿De qué se maravillan? ¿Verdad? ¿Por qué se enfocan en lo humano? No fuimos nosotros. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Cómo? Si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. No somos nosotros. ¿Sabes que el mundo tiene que ver las maravillas que Dios está haciendo? Y eso es el resultado de hechos. Están viendo las maravillas que Dios hace. Pero para que vean las maravillas de Dios, nosotros tenemos que glorificar a Dios. No somos nosotros que actuamos. Pedro y Juan, Pedro mismo dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? A Jesús. Pero eso dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Verdad? Luego, quiere decir que les confronta con nuestra limitación. Los seres humanos no podemos hacer nada.
no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, no es nuestra piedad. No podemos hacer nada. El único que puede hacer es Jesús. Por eso les dice primero, ¿por qué se maravillan? ¿No han visto que Jesús ha obrado? Muchos de ustedes saben que Jesús obró. Y es en el nombre de Jesús, Jesús, ¿verdad? Entonces, acá les da una oportunidad para que reflexionen. Pero vamos a ver también una oportunidad para mostrar a Jesús. Versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire qué maravillosa oportunidad encuentra Pedro. Está todo el pueblo reunido, está impactado, está asombrado. Y él dice, reflexionen, por favor. El que hizo esto no somos nosotros, es Jesús. Pero, ¿ustedes se acuerdan quién es Jesús? Ustedes pueden reconocer su error. Porque, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? Primero, Dios glorificó a Cristo. Ese Dios que ustedes hablan allí en la ley, Isaac, Jacob, Abraham, el Dios de nuestros padres, él glorificó a su Hijo Jesús. ¿Ustedes han querido buscar de Dios como israelitas? ¿Ustedes han querido buscar a Dios como judíos? Pues no lo pueden buscar sino a través de Jesucristo. ¿Sabes que el mundo ya habla de Dios? La nueva era habla de Dios. Todos hablan de Dios. Pero, ¿qué lío es confrontarlos con Jesús? Y yo creo que eso es lo que está haciendo Pedro en este momento. Sí, ustedes saben de Dios, pero ¿saben una cosa? Ese Dios que ustedes han tratado de conocer, Él glorificó a Jesucristo. Él le da a conocer a Jesucristo. Y ese es el que yo quiero darles a conocer. Porque ¿saben qué hicieron ustedes? Ustedes lo entregaron. ¿Ah? Quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mire, el gran problema que tiene el ser humano, así como persona que había sido como, es que ha negado a Jesús. Y eso es lo que está diciendo. Ese Jesús que sanó a este hombre fue el que negasteis vosotros. Y ese es el problema que hay hoy en día también en el mundo, que muchos han negado a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por él. Y eso es lo que le está diciendo Pedro. Ustedes negaste, lo entregaron a Pilatos. Pero ¿sabe algo más? Él fue inocente. Por eso dice que cuando Pilatos lo vio, estaba resuelto a ponerle en libertad. ¿Por qué Pilato iba a poner en libertad a Jesucristo? Porque no encontró nada. De hecho, él dijo, yo no encuentro nada en este hombre digno de muerte, es inocente. El ladrón en la cruz que reconoció, mire, le dice al otro ladrón, la verdad esta es por nuestros pecados, no por él, porque no ha hecho nada. Todo el mundo sabía que Jesús era inocente. Y si Jesús era inocente, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Porque ellos lo habían entregado. Porque Jesús estaba muriendo por ellos, ¿verdad? Y dice, mas nosotros negaste al santo y al justo. ¿Qué está diciendo Pedro de Jesús? Jesús es santo y es justo. Y es santo porque no ha pecado, porque es separado para Dios. Es el mismo Dios que se hizo carne. Y es justo. ¿Sabes? Muchas personas piensan que todos los seres humanos seremos salvos. Y dicen que la causa para ser salvo es que Dios nos ama tanto que nos va a salvar a todos. Ese Dios de amor, ¿cómo va a condenar a la gente? Pero se olvida que Dios también es justo. Jesús es justo. Y la justicia dice, la paga el pecado es muerte, luego alguien tiene que morir. La ventaja es que el amor lo que hace es, como alguien tiene que morir, dijo Jesús, yo muero por ti, pero alguien murió. Pero hay que aceptar a ese Jesús que murió en la cruz por nosotros. Pero ¿sabes qué? Ellos lo habían negado, ellos lo habían entregado, habían dudado de él. Y por eso estaban maravillados porque no creían en Jesús, ¿verdad? Pero no solo eso, sino dice que fue cambiado por el pecado, porque ellos pudieron escoger a Jesús y escogieron a Barrabás. Por eso dice, y pediste que se diese un homicida. La gente, no solo en esa época, sino hoy sigue escogiendo el pecado. Y cuando se le ponen las alternativas, se queda con el pecado y no busca a Jesús. Por eso era importante que Pedro nos hiciera reflexionar de eso. El problema es que hoy en día en muchas partes donde se comparte la palabra de Dios no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de conversión, se habla de prosperidad, se habla de ritos, se habla de profecías, de tantas cosas y se nos olvida el centro. Hay que testificar del poder de Jesús. Y el poder de Jesús está en que el hombre es pecador, en que el hombre merece la muerte, pero que Jesús, ese santo y justo, murió en la cruz por nosotros. Pagó ahí el precio que tú y yo y cada persona
debería de pagar. Pedro le está diciendo eso. ¿Y sabe qué pasó? Que aunque matases al autor de la vida, Dios le ha resucitado. Dios le ha resucitado. Luego, eso quiere decir que Jesús está vivo. Está vivo. Jesús vive y está en el cielo, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para donde Él está. Nosotros también estamos. Por eso somos sus testigos, está diciendo Pedro. Pero lo que está diciendo es, mire, reconozcan lo que está pasando, reflexionen. El poder no está en nosotros, el poder está en Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que fue glorificado por Dios, aquel que ustedes entregaron, pero que fue inocente, aquel que ustedes negaron, pero era santo y justo, aquel que ustedes cambiaron por el pecado, pero Dios lo resucitó. Y nosotros somos sus testigos. Y como somos sus testigos, estamos hablando de Él, ¿verdad? Somos sus testigos. Hechos es como los hombres testificaron del poder de Jesús, de las maravillas de Jesús, de las maravillas de Dios. Pero eso no queda ahí. Tal vez tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad donde vemos la gente que necesita conocer el Redentor, conocer el Salvador, entender que han rechazado a Jesús? Y ese es el pecado mayor. Que Jesús murió en la cruz por nosotros y no le han aceptado ni le han invitado, sino siguen buscando cómo hacer sacrificios, poner veladoras, bueno, hacer tantas y tantas cosas que hace la gente para pagar su pecado y no aceptan que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no solo había una oportunidad para reflexionar, no solo había una oportunidad para mostrar a Jesús, sino también vimos una oportunidad para tener fe en Jesús. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Sabiendo, mire, ustedes ya lo han visto. O sea, ¿qué otra cosa necesita? Hoy es el día de decisión de seguir a Jesús. Ya lo han visto ustedes, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Tener fe en Jesús, en el nombre de Jesús, en el carácter de Jesús. ¿En quién es Jesús? Es la fe en Jesús. No tengan fe en nosotros, no tengan fe en las circunstancias, no tengan fe en la limona que otro le pueda dar. La verdadera fe es en el nombre de Jesús. Es en Él en el que hay que creer. Es en Él en el que hay que confiar. Y eso fue lo que hizo este hombre, ¿verdad? Porque hay que tener una relación con Él. ¿Qué hizo este cojo cuando fue sanado? Probó que estaba bien, pero se fue directamente con gozo a alabar a Dios. Tuvo una relación con Dios. Eso es lo que la gente necesita hoy en día. Entender que ha negado a Jesús, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Jesús resucitó, que Jesús va a venir y que todo ser humano debe tener una relación con Jesús. Algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey y es el Señor. Pero qué bueno que esa relación se tenga hoy en día, y lo que le está diciendo. Vosotros veis y conocéis que la ha confirmado en su nombre. La fe en Jesús sana. Y sana, como lo vimos, emocionalmente, sana físicamente y sana espiritualmente. Cada uno puede reconocerle. Cada uno de ustedes lo vio. Todos ya lo vieron. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer con eso que vieron? ¿Lo van a dejar que pase? Dios está orando. Dios hizo maravillas en ese momento. Esas maravillas es para que nosotros testifiquemos del poder de Jesús. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? En Isaías 53, versículo 4 al 6 dice, ciertamente, hablando de Jesús, llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por si ya fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Ellos necesitan saber esto. ¿Sabes? Tus amigos necesitan saber esto. ¿Sabes? Las personas con las que trabajan necesitan saber esto. Y Dios te ha tenido allá porque te ha unido así como unió a Pedro y a Juan con este cojo, y como Dios obró en este cojo, y todo el pueblo llegó a mirar lo que estaba pasando. ¿Cuántas personas llegan a preguntarte a ti por lo que estamos viendo del COVID, por lo que está sucediendo, verdad? Pero esta valiosa oportunidad para el pueblo no solo para que reconocieran su error, sino para que reconocieran la verdad. Y tenía que reconocer la verdad. Dice, mas ahora, hermanos, o sea, ustedes ya se equivocaron, ustedes ya condenaron a Jesús, negaron a Jesús. Tienen que tener fe en Jesús. Y por eso les dice, empezando el versículo 17, más ahora, hay que actuar ya. El hermano Esaú dijo algo que me pareció muy, muy valioso y muy prudente. Eso es como esos vendedores que dicen, ya tiene 2 segundos para timbrar.
Pedro lo hace de dos maneras acá. Dice, más ahora, es ya. Dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que en Cristo había de padecer. ¿Sabes qué le está diciendo? Hay una oportunidad de corregir. Esto ha pasado. Esto fue lo que sucedió. Más ahora, ¿qué vas a hacer con esto que está pasando? Ustedes han visto lo que sucedió. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Ahora es que deben de cambiar, ¿verdad? Tal vez ustedes actuaron por ignorancia. Tal vez ustedes actuaron por presión de los gobernantes. Pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Verdad? Piensen en lo que dijeron los profetas. Ustedes conocen la ley. Piensen en lo que dicen los profetas, ¿verdad? Piensen en lo que dice la palabra de Dios. Y no piensen más en lo que Cristo tenía que haber padecido. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Padeció por ti. Pagó por nuestros pecados. Sufrió por nosotros. Mira, no se concentren en lo que hicieron ya. Ya lo negaron, ya lo rechazaron, ya lo mandamos matar. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer con Jesús? Tal vez es importante que la gente entienda, usted ha pecado, usted ha sufrido enfermedades, usted ha sentido dolores, usted ha negado a Jesús, pero ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer ahora? Eso es lo importante. El tiempo pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y el futuro sí se puede cambiar, tomando decisiones y acciones. Acá le dice, decidan. Hay una oportunidad de corregir. ¿Qué van a hacer con esa oportunidad? ¿Verdad? Dejen de usar el solo corazón y usen la lógica. Jesús murió por ti. Jesús es el Salvador. Jesús ha sido el anunciado, es el Mesías que fue anunciado. No sigan pensando cuándo vendrá o cómo volverá. Ya llegó, ya murió en la cruz. Ahora dice, versículo 19, así que, o sea, actúe ya. Eso es de acción. Acá hay una oportunidad para actuar, ya no solo para reflexionar, sino para actuar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es hora de arrepentirse. Hay esperanza. La palabra arrepentirse quiere decir volver, giro de 180 grados. Si ustedes negaron a Jesús, ¿qué tienen que hacer ahora? Vayamos a los brazos de Jesús. Es hora de arrepentirnos, pero es hora de convertirnos, hay que cambiar. Miren que este cojo que estaba ahí usufructuando a las personas que llegaban al templo, ahora está alabando a Dios. Hay que cambiar, hay que convertirse. Y es tiempo para ser perdonados, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, es hora de experimentar la paz de Dios. ¿Sabes que el hombre separado de Dios no puede experimentar paz en su corazón? Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. La verdadera paz del ser humano viene cuando estamos bien con Dios. Y estamos bien con Dios porque hemos buscado el camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Y hemos entendido que Jesús murió en la cruz por nosotros, que pagó el precio por nosotros, que hay que arrepentirnos, que hay que convertirnos y que Jesús va a perdonarnos todos los pecados, ¿verdad? Es hora de relacionarse con Jesús, ¿verdad? Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Jesús quiere relacionarse contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto hoy? Así que arrepentiros, convertiros, para que estos pecados sean borrados y relacionarse con Jesús. Eso es el cristianismo. No es una religión, es una relación con Jesús. Entendiendo que Él murió en la cruz por nosotros, que Él pagó el precio que tú y yo deberían de pagar, que en su amor y en su misericordia está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo vayamos, esperando que todo ese pueblo que estaba allá, le dice Pedro, vayan a Él, ¿verdad? Luego, esta oportunidad es una oportunidad para reconocer la verdad y para cambiar, ¿verdad? Esta oportunidad de conocer la verdad. Por eso dice el versículo 21, hablando de Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Esas palabras están en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14 al 19. Aquí hay varias oportunidades para el pueblo de conocer la verdad. Ya habían reflexionado, ya habían entendido, ya los había recitado, ya retado, actúen ya mismo. Ahora dice, ¿saben qué? Jesús está vivo. Él está en el cielo. Allí está, esperando a venir por nosotros.
esperando a que tú te arrepientas, esperando a que tú te conviertas. Él quiere perdonar todos tus pecados. Él está intercediendo por nosotros. Está preparando un lugar para donde Él esté. También nosotros tenemos. ¿Sabes qué? La verdad está en la palabra de Dios. Estas cosas ya se hablaron por los profetas. Ya Moisés también habló todos, ¿verdad? La gente debe confrontarse con la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios porque ahí es donde está el poder para salvación. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. Y tú y yo solo somos herramientas que podemos testificar del poder de Jesús. Jesús ha sido anunciado, Él es el Mesías. ¿Qué más están esperando? Ya actúen, así que ya, ¿verdad? Él es el anunciado. Y este es el tiempo. Gálatas 4:4 dice que cuando fue el tiempo, Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo. Ese es el tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo también. Es un tiempo de reconciliación con Jesús. Y está diciendo, ¿sabes? Aquel que no oiga será desarraigado del pueblo, pero tú puedes ser libre de la condenación, porque Jesús pagó el pecado por ti. Pedro está retando a todo el pueblo a que conozca a Jesús, a que conozca la verdad, y conociendo la verdad, acepten a Jesús para que sus pecados sean perdonados, para que sean arrepientan y sean convertidos, ¿verdad? Y termina con esa valiosa oportunidad para el pueblo donde los reta, versículo 25 y 26. Dice, ¿sabes qué? Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué palabras tan claves y tan sencillas. Ellos conocían la ley, sabían de la bendición que Dios había dado por medio de Abraham en Génesis 12, donde todas las familias serían benditas. Entonces lo está retando para decirle, sabes que ustedes son judíos, ustedes son un pueblo especial, escogido por Dios. Dios ha obrado en sus vidas, ¿verdad? Son bendecidos en Abraham, porque en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Son parte del propósito de Dios. Dios los escogió a ustedes primeramente. Dios levantó a su Hijo, a Jesús, que es la bendición para ustedes. Busquen de Jesús. Ya lo rechazaron. Ahora es el tiempo. Arrepiéntanse, vayan a Jesús. Conviértense a Jesús para que sus vidas sean transformadas, para que sus pecados sean perdonados y para salir de esta condenación. Tienen la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. No sigan en esa maldad. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los hijos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ese es el problema del mundo. El mundo está sirviendo a ídolos, no a Dios. Pero necesitan convertirse esos ídolos a Dios. ¿Pero para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Voy a tocar 3 versículos del capítulo 4 para no dejar la historia ahí. Hermano que va a enseñar el capítulo 4, me disculpa, solo quiero tocarlos así leyéndolo. Dice Hechos 4, versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mire cuál fue el resultado para el pueblo. Este hombre que era cojo había sido sanado y estaba alabando a Dios y ya tenía su relación con Dios. Pero estos hombres, Pedro y Juan, Pedro especialmente, estaba hablando de Jesús. Les hizo reconocer su error, les hace reconocer la verdad y los reta, arrepiéntense, salgan de la maldad. Pero en ese momento que está hablando, ya había hablado de la resurrección, vienen los sacerdotes y viene la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cómo estaban ellos? Resentidos de que enseñara al pueblo. Esos que nos querían enseñar no habían enseñado. Y viene Pedro a enseñarles y a guiarlos en lo que querían hacerle. Entonces estaban resentidos de que se anunciara que en Jesús había resurrección, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Los metieron a la cárcel. Yo quiero que tú pienses un poquito en esto que está sucediendo, ¿verdad? Esos hombres estaban testificando. Habían sanado a este pueblo en el nombre de Jesús. Habían retado a este pueblo a que acepte a Jesús, a que se arrepienta, que se convierta, que sus pecados sean perdonados, que salgan de condenación. ¿Y cuál es el resultado? Terminan en la cárcel. Terminan en la cárcel. Testificando del poder de Jesús para terminar en la cárcel. Pero bueno, si dejáramos ahí, estaríamos frustrados. El versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
y el número de varones eran como 5,000. Solo los varones. ¿Sabes? Que a veces, aunque testifiquemos, el mundo se viene en contra de nosotros, siempre va a haber marchas opositores contra el creyente porque anuncia a Jesús. Pero lo importante no es si somos o no perseguidos. Lo importante es cuántas almas están saliendo del infierno. ¿Cuántas personas están siendo liberadas del pecado? ¿Cuántas personas escuchan la palabra, creen en el Evangelio y llegan al Señor? Eso es lo importante. Si miramos Hechos, todo el libro de Hechos es así, ¿verdad? En Hechos 4, pues están en la cárcel, pero allí mismo testificaban. La gente quedaba asombrada, veían cómo Dios obraba, ¿verdad? El versículo 16 dice que los estaban allá y dijeron, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque es que si los matamos, el pueblo se nos va a venir encima. Entonces, ¿qué hicieron? Los intimaron para que no salieran y que no hablaran de Jesús, ¿verdad? Y decían, no podemos, ellos cuando los intimaron, que dijeron, mire, ¿sabes qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos confiaban en Dios y confiaban en la unidad de la iglesia. Por eso se van con otros hermanos y dicen, confiemos en Dios, y están todos unidos en el capítulo 4. En el capítulo 5 empieza con una historia de Ananías y Zafira, pero dice después del versículo 7-8, dice que Dios estaba haciendo señales y prodigios, maravillas, y eso redundaba en crecimiento. Pero al lado del crecimiento viene la persecución, ¿verdad? Y lo retan a Pedro, Juan y otra, y dice, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tenían claro ellos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A las circunstancias? ¿Al mundo? ¿A los opositores? ¿O a Dios? Hay que testificar del poder de Jesús. Y por eso ellos dicen en el versículo 42 otra vez, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la actividad de la iglesia. La iglesia no debe cesar de enseñar, no debe de dejar de predicar a Jesucristo. Y el versículo capítulo 6, basado en que ellos no hacen más sino enseñar y predicar a Jesucristo, muchos estaban llegando a las iglesias, porque es que el crecimiento de la iglesia es dado por Dios, pero depende de cómo el ser humano, el creyente, aprovecha las oportunidades que le dio Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Primero con el cojo, luego llegó el pueblo y él empezó a anunciar. Y aquí sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay crecimiento, y el crecimiento demanda lo que sucede en Hechos 6. Hay organización, hay que involucrar a otros. El versículo 7 dice, y crecía la palabra y aumentaba el número de discípulos. No era ya el número de creyentes, mira, aumentar el número de discípulos en Jerusalén. Será ese en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Y dice, aún los sacerdotes creían en Jesús. Luego viene el arresto de Esteban, capítulo 7 nos habla de la defensa y muerte de Esteban, y las últimas palabras decían, el Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y llega al capítulo 8, ¿verdad? Saulo persigue a la iglesia, y eso hace que la iglesia sea esparcida y que ya no sea solo en Jerusalén, Judea, sino llegue a Samaria. Miren la forma en que Dios obra. Dios está sobrando. Dios puso a una persona con una enfermedad congénita, se sana esta persona, impacta al pueblo, el pueblo llega, escucha el evangelio, otros opositores se vienen, lo encarcelan, ellos salen y siguen glorificando al Señor, siguen enseñando, siguen predicando, y vienen otras pruebas, y vienen otras dificultades, apedrean a Esteban, Saulo viene y hace todo eso y va a perseguir a la iglesia. Perdón, capítulo 9, no se lo pierdan. Dios llama a este hombre que había perseguido a la iglesia, y lo llama para que también sea su discípulo por parte de Cristo. Este es el pensamiento de Hechos. Cómo hay hombres fieles que no cesan de enseñar y predicar a Jesucristo, cómo Dios da la oportunidad para presentar el Evangelio, para testificar del poder de Jesús, y cómo el mundo tiene opositores que hacen cosas para que se impida, pero que el creyente no puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído. Sabe que debe hacer primeramente a Dios que a los hombres. Eso es Hechos. Hechos es que Dios une personas, como lo hizo en Pentecostés, como lo hace aquí con este cojo. Dios obra a través del poder del Espíritu Santo dando sanidad o hablando en lenguas. Los hombres son impactados, atónitos, maravillados, asombrados. Hay asombro, confusión, pero también reflexión. Dios da la oportunidad para que testifiquen de Jesús. Por eso en el capítulo 2 está el primer discurso de Pedro, en el capítulo 2 está el segundo discurso, 3 está el segundo discurso de Pedro, luego está el de Esteban, luego está Felipe, luego está Pablo. ¿Qué hace un discípulo? Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Hay que testificar del poder de Jesús. Dios da las oportunidades. Un verdadero discípulo sabe que hay que obedecer a Dios y aprovecha esta oportunidad. ¿Cómo la presenta? Primero presenta el acto humano, lo que ustedes han hecho. Segundo, presenta la verdad. ¿Quién es Jesús? Tercero, reta la acción. Ya,
toma una decisión, acepta a Jesús en su corazón para que tenga arrepentimiento, conversión, y cuando esta persona sea convertida, los hombres oyen, creen y son transformados, las familias, ¿verdad? Y hay un nuevo ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Yo creo que esto no quedó en Hechos. Para mí, que con todo respeto lo que voy a decir, que el libro de Hechos todavía está escribiendo. Se está escribiendo con la iglesia de hoy en día. Se está escribiendo con lo que está haciendo. Porque cuando dice Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta el último de la tierra, no ha llegado al último de la tierra. O sea, todavía estamos escribiendo eso. Hoy en día tenemos opciones, ¿verdad? En medio de este COVID, en medio de este desorden mundial, en medio de tanta intoxicación, que es esa intoxicación por noticias y por informes, en medio de este caos mundial, donde hay tragedias, donde hay incendios, donde hay volcanes, donde hay inseguridad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque en medio de todo eso, Dios está orando. En medio de esto, Dios está sanando. En medio de esto, Dios está restaurando. En medio de esto, Dios está dando a conocer. La pregunta es, ¿estamos testificando del poder de Jesús? ¿Estamos usando las maravillas que está haciendo Jesús para confrontar al mundo, para confrontar a las personas, para que conozcan la verdad, para que se arrepientan, para que sean convertidas y para que alaben al Señor? Sabemos de Mateo capítulo 28, donde Jesús se acerca y dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo vamos a terminar de testificar del poder de Jesús? Cuando Jesús venga. Y tal vez en la tribulación van a haber personas que van a testificar de ese poder, ¿verdad? Yo creo que el mundo es como un rompecabezas y me da la impresión que Dios está poniendo las últimas fichas para que cumpla todo Mateo 24 y 25 y después de esto llegue el fin. Dios está orando. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando dice esto Pablo, ya no es Pedro, dice, yo fui el primero, pero no soy el último. Y yo quiero que tú entiendas que tú y yo somos salvos, que tal vez somos los primeros, pero no los últimos. ¿Cuántas personas hay a nuestro lado? Donde Dios quiere orar, donde Dios está haciendo maravillas, donde el Espíritu Santo está obrando. Pero ¿sabes para qué lo hace? Para que tú y yo testifiquemos del poder de Jesús. Para que muchas personas conozcan la verdad, se arrepientan, sean convertidos y puedan alabar a Dios. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos. Te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Y tal vez tengamos que pedirte perdón por tantas oportunidades que tú nos das de compartir el Evangelio, de que la gente reconozca su error, de que conozca la verdad y que sean retados a conocer de Jesús. Que entiendan que la única forma para llegar a Dios es Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Pues al final hay solo dos vías, la condenación eterna y la vida eterna. Y no es que no haya un amor de Dios, pero el amor de Dios se une a la justicia de Dios, no para que todo el mundo sea salvo, sino con la cláusula que está en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Enséñanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que solo tú das, a confiar en tu poder, en el poder de la palabra y en la capacidad del Espíritu Santo para convencer, porque nosotros no podemos convencer a nadie, pero sí somos responsables de ser fieles a compartir tu palabra y testificar del poder de Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias al Señor por su palabra. Y quiero, pues antes de permitir que se enciendan los micrófonos, dar la bienvenida a Margaret Padillo, que está con nosotros en esta sala esta noche. Estuvo el miércoles pasado también acompañando a las hermanas en la reunión y estuvieron en la reunión de parejas el sábado. Oremos por ella, Margaret Padillo, y su esposo Javier Martínez. Y bienvenidos siempre a nuestras reuniones. Bien, hermanos, las hermanas están invitadas mañana a su reunión a las 7 de la noche por Zoom
Y nosotros nos volvemos a ver el jueves a las 6:30. Y pues todos los hermanos que tienen el tiempo de oración a las 5 de la mañana, mañana a las 5 a través de Zoom. Buenas noches para todos, hermanos. Ya les activo aquí para que puedan prender sus micrófonos. Adelante. Feliz noche, mis hermanos, que descansen. Gracias, Buenas noches, hermano Jorge. hermanito. Chao, chao. Descansen. Señor les bendiga. Mañana, hermanito. Buenas noches, que estén muy bien. Bueno, muchas Bendiciones. gracias. Dios los bendiga. Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga. Chao. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanito. Dios los bendiga, hermanito. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, Dios bendiga. Buenas noches, hermanitos. Vemos con nuestra hermana Viviana Pérez, que según me cuentan entró a trabajo de parto esta noche, entonces para que tengamos presente en nuestras oraciones. Hermanitos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Hermanitos. Buenas. Bendiga, hermanos. Hermanitos, muchas gracias. Bueno, hermanos, buenas noches para todos.